Dice Rafael Cardona que esta noche no va a dar cristalazo. Entonces, ¿qué vas a dar? ¿Qué dijiste? ¿Vitralazo? Como los vitrales de las iglesias. De las catedrales y va sobre el tema, ¿no? Sí, Pepe, mira. Te voy a alinear el micrófono un poco. Ha sido muy interesante toda esta conversación que tuviste con el maestro Barranco, pero ni Barranco ni ninguno otro de los hombres que analizan los problemas sexuales en la iglesia han querido comenzar por el principio. Yo creo que las preocupaciones de la iglesia por las distorsiones de la sexualidad de sus ministros nunca han sido enfrentadas como lo que son una traición espiritual al Evangelio. Yo creo que la iglesia se ha sostenido en un enorme catálogo de mentiras para hablar de la conducta humana, como si la iglesia no los hubiera educado en nociones fallidas de lo que es la sexualidad humana, y en la cual, en esas nociones equivocadas, ellos mismos han distorsionado y han torcido la naturaleza y la normalidad de las personas que se acercan al servicio, no diremos de la divinidad, porque no tiene mucho que ver la estructura eclesiástica con la presencia divina. Lo que están haciendo es que están reclutando seres a los que fuerzan y obligan a vivir de una manera absolutamente irracional y muy poco sana. Entonces, si no entiende, si no acepta la iglesia y corrige estos asuntos que tienen que ver con el celibato, con la exclusión de la mujer en la vida religiosa, si ellos siguen fomentando el machismo, si ellos siguen haciendo todo lo que han venido haciendo a lo largo de siglos, muy difícilmente van a poder corregir lo que hacen sus ministros, ya sean actores o encubridores de lo que han hecho otros. Yo no sé si el 80%, como dice el francés, el libro que habla el armario del Vaticano, Martel, yo no sé si el 80% de los homosexuales estén activos dentro de la iglesia en el Vaticano, pero lo que sí sé es que en la proporción que sea, están ubicando mal el problema. O sea, el problema no es que haya personas homosexuales. Él mismo, Martel, está equivocado en su apreciación. Dice, el 80% son homosexuales. ¿Y qué que lo fueran? Siempre y cuando su homosexualidad no estuviera ejercida con la violencia con la que someten a personas a las que no se les pregunta su orientación sexual porque son niños. Entonces, la madre iglesia, Mater et Magistra, la madre y la maestra, es una maestra enferma, que no entiende que la sexualidad humana es también una parte de la dignidad humana, y han mutilado a sus sacerdotes, los han convertido con un falso aspecto de espiritualidad que no encubre más que las posesiones del clero para el servicio de la hacienda vaticana y de la iglesia en general. Y entonces... ¿Ese es el origen del celibato? Claro, pues no te cases para que lo tuyo todo venga para acá. Si no, todo quedaba, los bienes y haberes de la iglesia podían quedar en manos de la esposa o, claro, o en fin, de la pareja. Permíteme, está en la línea telefónica, Rafael, el doctor Armando Martínez Gómez. Él es abogado del cardenal emérito Norberto Rivera Carrera, ex arzobispo de México. Doctor Martínez Gómez, buenas noches. Sí, pues buenas noches, Rafael, con el gusto de saludarlos aquí, pues llamándote, querido Pepe, gracias por el espacio. Armando, al contrario, querías replicar lo que dijo Bernardo Barranco en relación con el cardenal Norberto Rivera, que acusado de haber encubierto a sacerdotes pederastas. Pongo lo que dijo para que quedemos todos de acuerdo. Que sí está muy bien medidas de aquí para adelante, pero ¿qué pasa con medidas y justicia que se tiene que aplicar en el pasado, incluso con clérigos que ya están en retiro, como el caso de Norberto Rivera, ¿no? Norberto Rivera protegió a Marcial Maciel, a Nicolás Aguilar y a no sé cuántos más, y está muy campante, ¿no? Tiene que cumplir. Y la iglesia dice que sí, que... Pero
¿Dónde está el castigo que le pueden aplicar? Bueno, para no desviarnos, Armando, tú quieres contestar. Sí, Pepe, mira, que yo reto a Bernardo Barranco a presentar alguna prueba. El cardenal Norberto Rivera se presentó tanto en las Cortes de Estados Unidos como en la propia Corte de México, como en la propia Procuraduría General de la República, anterior, hoy Fiscalía General de la República, y en todos pues ha demostrado su inocencia y que no ha encubierto a nadie. Yo reto a Bernardo Barranco que vayamos a tu programa, querido Pepe, con documentos y que muestre sus dichos, porque difamar es muy sencillo y muy fácil, ¿no? Pero probar pues es un tema complicado, Pepe. Pues bienvenido, Armando. Consultaremos con Barranco si está de acuerdo y con mucho gusto en este espacio de noticias. Por supuesto daremos foro a las versiones y por supuesto contrastar los argumentos. Te lo agradezco mucho, Pepe. Mucho gusto saludarlos, Pepe Rosario. Lo que me quedo entonces, Armando Martínez Gómez, como abogado de Norberto Rivera, tú dices el ex cardenal o el cardenal, pues, en retiro, Norberto Rivera Carrera no encubrió a sacerdotes pederastas. Más aún, y tenemos sentencias concluyentes en el sentido, y tenemos los dictámenes correspondientes, en el que incluso hablaba de Alberto Tie, pues han perdido todos los juicios que han seguido contra el cardenal Norberto Rivera. Lo planteamos y lo comentamos, lo conciliamos, lo agendamos. Gracias, Armando. Con mucho gusto, Pepe. Gracias. Buenas tardes. Buenas noches ya. Armando Martínez Gómez, doctor. Él es abogado de, ¿cómo debo decir? ¿Cardenal emérito? Pues sí, el cardenal emérito, porque Norberto Rivera Carrera. La distinción cardenalicia pues no se pierde más que con la muerte, ¿no? Claro. Pero tampoco es un cargo ejecutivo el del cardenal, ¿no? Su única función es participar en el cónclave. Y cuando ya estás en el retiro, ya hay un tiempo en el que ya no puedes participar en el cónclave. Pues abrimos aquí el espacio para debatir. Pues todo sí, lo debatible. Yo, Pepe, solamente para terminar con la idea que estaba lo que quedó muy claro, y yo me quedo dentro de todo lo que acabas de decir con algo muy claro. Aquí no estamos cuestionando la orientación sexual de nadie. No. Absolutamente de nadie. Esa es una cuestión de la moral de cada quien, o de la forma de ser de cada quien. No, lo que estamos cuestionando es que al amparo de la sotana se haya engañado a quienes no tenían capacidad de decidir por su corta edad y acabaron con la vida rota. Y no solamente a las personas de corta edad, sino también a las religiosas, sino también... Mira, el ejemplo más acabado de la perversión de la estructura eclesiástica amparada en un dogma, en unos principios dogmáticos y doctrinarios que no permiten ver la sexualidad como es Marcial Maciel. Marcial Maciel fue un homosexual, violador, abusador, incestuoso, pederasta y drogadicto. Todo eso al amparo de ¿qué? De su gran capacidad para hacer dinero. Abusador de algunos de sus propios hijos. Sí, por eso dije incestuoso. Sí. ¿No? Y al amparo de su fortuna y de la fortuna que pudo lograr con las iglesias. Era el gran recaudador de la Iglesia Católica. Era el gran recaudador. Entonces, los papas lo soltaron. Consentido del Papa Juan Pablo II. Pero consentidísimo. Yo estuve en Roma con Maciel y con el Papa. Yo los vi juntos. Entonces, el encubrimiento tiene que llegar hasta mero arriba. Como dice alguien, hasta los cajamanes de la iglesia, ¿no? Hasta arriba. Pero hasta arriba. No nomás a los papas muertos, que ahora son santos. Entonces, si la iglesia de veras quiere corregirse, tiene que corregirse desde el principio. Porque si no, van a seguir encubriendo a los abusadores de niños, de niñas, de acólitos, de muchachitas que van al catecismo. Y todo eso, tapaos los unos a los otros. No amaos, tapaos. Gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Buenas noches.